Mi hijo me mandó un mensaje que cambió mi vida para siempre. Eran las 8 de la mañana de un sábado, y yo estaba preparando mi café como siempre hago, con esa rutina que me tranquiliza después de tantos años. El teléfono sonó con esa notificación que uno espera que sea algo normal, tal vez un buenos días o una pregunta sobre el clima. Pero no. Las palabras que leí me partieron el alma en 1000 pedazos. Papá, no fuiste invitado al asado de hoy. Mi esposa no te quiere aquí. Así de simple, así de cruel, así de definitivo. Me quedé inmóvil, sosteniendo esa taza de café que de repente se sentía pesada como una piedra. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las letras cambiaran, que fuera una broma de mal gusto o un error. Pero no. Ahí estaba, negro sobre blanco, la confirmación de algo que había estado sintiendo durante meses sin querer admitirlo. Mi propio hijo, Iván, el niño que cargué en mis hombros, que enseñé a andar en bicicleta, que consolé cuando lloraba por sus pesadillas, me estaba echando de su vida como si fuera un extraño molesto. ¿Sabes lo que duele más? No es solo el rechazo. Es la ingratitud. Es recordar que hace apenas 3 meses terminé de pagar la última cuota de su apartamento nuevo. Ese departamento de 2 dormitorios en el barrio que tanto quería Claudia, su esposa. Ese lugar que yo hice posible con mi trabajo, con mis ahorros, con mis sacrificios. Cada mes, religiosamente, transfería el dinero para la hipoteca. Cada mes, sin fallar, porque creía que estaba construyendo algo hermoso para mi familia. Recuerdo perfectamente el día que me pidieron ayuda. Iván llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que pone cuando necesita algo importante. Papá, encontramos el apartamento perfecto, pero necesitamos un aval. Un aval se convirtió en financiamiento completo. Un favor se transformó en responsabilidad total. Y yo, como el tonto que fui, dije que sí sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque era mi hijo. Porque quería verlo feliz. Porque creí que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Claudia estaba embarazada entonces, y yo pensé que sería hermoso que mi nieto creciera en un hogar propio, estable, bonito. Me imaginé visitándolos los domingos, preparando asados en ese patio pequeño pero acogedor, viendo crecer a mi nieto en un ambiente lleno de amor y gratitud. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué estúpidamente ingenuo! Durante 2 años completos, cada día 30 del mes, yo hacía esa transferencia. 750,000 pesos mensuales. 18 millones de pesos en total. Dinero que podría haber usado para remodelar mi propia casa, para viajar, para disfrutar mis años dorados. Pero no. Lo invertí en la felicidad de mi hijo, creyendo que estaba sembrando amor y cosechando gratitud. No fue solo el apartamento. Fueron los muebles también. La cocina integral que costó una fortuna porque Claudia quería que fuera moderna y funcional. El juego de sala que compramos en esa tienda cara del centro comercial. La cama matrimonial con colchón ortopédico porque Iván se quejaba de dolores de espalda. La cuna del bebé, la lavadora, el refrigerador, hasta las cortinas. Todo, absolutamente todo, salió de mi bolsillo. ¿Y qué recibí a cambio? Visitas cada vez más espaciadas. Conversaciones cada vez más frías. Excusas constantes cuando los invitaba a almorzar. Claudia está cansada. El bebé está inquieto. Tenemos planes. Siempre había algo que los alejaba de mí, algo más importante que pasar tiempo con el abuelo que había hecho posible su comodidad. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que las cosas mejorarían, que cuando se acomodaran en su nueva vida, cuando el bebé creciera un poco, volveríamos a ser una familia unida. Qué tonto fui, qué ciego estuve ante las señales que gritaban la verdad que no quería ver. El mensaje de esta mañana fue solo la confirmación de lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Para ellos, yo no era un padre, no era un abuelo querido. Era solo un banco andante, un cajero automático con sentimientos. Y ahora que ya no me necesitaban, ahora que ya tenían todo lo que querían, podían descartar al viejo molesto que les había dado todo. Pero hoy, leyendo esas palabras frías e hirientes, algo cambió dentro de mí. Algo se rompió, pero también algo se liberó. Hoy decidí que ya no más. Dejé la taza de café sobre la mesa con las manos temblorosas, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba meses creciendo dentro de mí. Me dirigí hacia mi escritorio, ese rincón de la casa donde guardo todos mis documentos importantes, donde tengo ordenada toda mi vida financiera con la meticulosidad que me enseñó mi padre. Abrí el cajón principal y saqué esa carpeta verde que conocía tan bien, esa que había estado evitando mirar durante semanas porque sabía que me dolería.
247 recibos. Los conté uno por uno, como si fuera un ritual sagrado. Cada papel era una prueba, cada factura era un testimonio de mi amor incondicional y de su ingratitud absoluta. Ahí estaba el primer recibo de la inmobiliaria, con fecha del 15 de marzo de 2022. El día que firmé como responsable del apartamento de mis sueños. No, de los sueños de ellos. Mis sueños siempre habían sido diferentes, más simples, más humildes. Recibo tras recibo, la historia se desplegaba ante mis ojos como una película en cámara lenta. Los pagos mensuales de la hipoteca, siempre puntuales, siempre completos. Las cuotas del televisor de 60 pulgadas que Claudia quería para el dormitorio principal. El aire acondicionado split que instalaron en verano porque el bebé necesita estar fresco. La lavadora de última generación que costó más que mi sueldo de 3 meses. Todo había salido de mi cuenta, todo había sido posible gracias a mis ahorros de toda una vida. Mientras revisaba cada documento, los recuerdos llegaban como avalancha. Recordé esa tarde de abril cuando Iván me llamó desesperado porque se habían quedado sin gas y no tenían dinero para pagar el depósito. Papá, solo esta vez, te prometo que te devuelvo la próxima semana. La próxima semana nunca llegó. Recordé cuando Claudia se antojó de cambiar todas las cerraduras porque no se sentía segura y necesitaban 500,000 pesos urgentes. Es por la seguridad del bebé, papá. Tú entiendes. Siempre había una excusa. Siempre había una razón válida para pedirme más dinero. Pero no eran solo los pagos grandes. Eran también esos gastos pequeños que se acumulaban como gotas de agua que terminan llenando un balde. Las compras del mercado cuando se les había acabado el dinero antes de la quincena. Los pañales del bebé que costaban una fortuna. La ropa de maternidad de Claudia que tenía que ser cómoda y bonita. Los medicamentos durante el embarazo. Todo, absolutamente todo, terminaba siendo mi responsabilidad. Y yo pagaba. Pagaba con una sonrisa, pagaba con orgullo, pagaba creyendo que estaba construyendo algo hermoso. Cada vez que transfería el dinero, me imaginaba el momento en que mi nieto creciera y me dijera, abuelo, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Me imaginaba las cenas familiares en ese comedor que yo había comprado, las celebraciones navideñas bajo ese techo que yo había pagado. Qué ingenuo fui, qué estúpidamente ingenuo. Los recibos también me mostraban algo más doloroso, las fechas. Durante los primeros meses, cuando aún me invitaban ocasionalmente a almorzar, los pagos eran puntuales pero normales. Pero después, cuando las visitas se espaciaron, cuando las llamadas se volvieron más frías, paradójicamente los gastos aumentaron. Era como si hubieran decidido que si no podían darme su tiempo, al menos podían aprovechar mi dinero al máximo. Encontré el recibo de la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Su primer año de vida. Una celebración que costó más que mi matrimonio hace 40 años. Globos, decoraciones, comida para 50 personas, payaso, fotografía profesional. Todo pagado por el abuelo que no fue invitado a participar en la organización, que solo recibió una llamada 3 días antes. Papá, la fiesta costó más de lo esperado. ¿Puedes ayudarnos? Ayudar. Siempre era ayudar, nunca era pagar completamente. Recordé ese día. Llegué a la fiesta con el regalo más caro, un triciclo rojo precioso que había visto en el escaparate de una juguetería y que me había costado el equivalente a una semana de trabajo. Pero durante toda la celebración me sentí como un extraño en la casa que yo había pagado. Claudia apenas me dirigió la palabra, Iván estaba ocupado con sus amigos, y yo me quedé en una esquina, viendo cómo mi dinero se había convertido en una fiesta donde yo no era realmente bienvenido. Pero seguí pagando. Seguí creyendo que las cosas mejorarían. Que cuando se acomodaran, cuando el estrés de la paternidad disminuyera, volveríamos a ser una familia unida. ¡Qué tonto fui! Cada recibo que revisaba me mostraba la misma historia, mi amor incondicional siendo explotado, mi generosidad siendo aprovechada, mi esperanza siendo traicionada. El último recibo era del mes pasado. Un pago adicional que Iván me había pedido para emergencias médicas del bebé. 500,000 pesos que transferí sin hacer preguntas porque, como siempre, creí que era mi deber de padre y abuelo. Después me enteré por casualidad que habían usado ese dinero para irse de vacaciones a la costa. 3 días de hotel, restaurantes y diversión mientras yo comía arroz con huevo en casa para poder pagarle sus caprichos. Cada recibo era una puñalada, pero también era una liberación. Era la prueba de que yo había hecho todo lo posible, de que había sido un padre generoso, de que mi amor había sido real y concreto. No tenía nada de qué avergonzarme. El problema no era mío.
Nunca había sido mío. Cerré la carpeta verde con determinación. 247 recibos. 247 pruebas de mi amor despreciado. Pero también 247 razones para nunca más permitir que me trataran como un cajero automático con sentimientos. Tomé mi teléfono con manos firmes, ya no temblorosas, ya no dudosas. Era hora de actuar. Pero antes de hacer cualquier llamada, necesitaba organizar mis pensamientos, necesitaba estar completamente seguro de lo que estaba a punto de hacer. Me senté en mi sillón favorito, ese de cuero marrón que compré hace 10 años y que siempre me ha dado tranquilidad en los momentos difíciles. Respiré profundo 3 veces, como me enseñó mi médico para controlar la presión arterial, y marqué el primer número. Banco Nacional, buenos días, habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarlo? La voz era amable, profesional, sin saber que estaba a punto de participar en el momento más liberador de mi vida. Buenos días, Patricia. Soy Armando Jiménez, cliente desde hace 25 años. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas hacia la cuenta de Iván Jiménez. Hubo un silencio breve. Todas las transferencias, señor Jiménez. Todas. Sin excepción. Mientras Patricia revisaba mi cuenta, yo miraba por la ventana hacia el jardín que había descuidado durante meses. Las plantas estaban secas, el pasto amarillo, las flores marchitas. Había estado tan ocupado financiando la vida de otros que me había olvidado de cuidar mi propio espacio. Qué metáfora tan perfecta para lo que había sido mi vida durante los últimos 2 años. Señor Jiménez, encuentro transferencias mensuales por 750,000 pesos para hipoteca, 150,000 para gastos generales, y varios pagos automáticos más pequeños. Confirma la cancelación de todos estos servicios. Confirmo completamente. Y también necesito cancelar las tarjetas de crédito adicionales que están a nombre de Iván Jiménez y Claudia Morales. Patricia parecía sorprendida por la determinación en mi voz. Durante años, había sido el cliente que siempre decía sí, que siempre aumentaba los límites, que siempre agregaba más beneficiarios. Hoy era diferente. Hoy era el día del no rotundo e irreversible. ¿Necesita que le enviemos alguna confirmación por escrito, señor Jiménez? Sí, por favor. Quiero todo documentado. Todas las cancelaciones, todas las fechas, todos los montos. Envíenmelo por correo certificado. Colgué el teléfono con una sensación extraña. No era satisfacción, no era venganza. Era simplemente liberación. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día. Pero no había terminado. Busqué en mi agenda el teléfono de la inmobiliaria. Inmobiliaria Torres, buenos días. Buenos días, necesito hablar con el señor Torres urgentemente. Soy Armando Jiménez, el responsable del apartamento de la calle Bolívar número 345. Un momento, señor Jiménez, lo comunico inmediatamente. Torres conocía mi voz. Durante 2 años había hablado conmigo mensualmente para coordinar los pagos, para resolver problemas menores, para mantener al día todas las obligaciones. Armando, ¿cómo está? ¿Algún problema con el apartamento? Ningún problema, Torres. Solo quiero informarle que a partir de hoy cancelo mi responsabilidad como garante. El apartamento queda completamente a cargo de los inquilinos actuales. El silencio al otro lado de la línea fue largo e incómodo. Armando, ¿está seguro? Esto significa que si ellos no pueden pagar el apartamento. Exactamente, Torres. Eso significa que tendrán que responder por sus propias decisiones. Yo ya cumplí mi parte durante 2 años completos. Ahora es momento de que ellos asuman su responsabilidad. Torres intentó disuadirme, como era su trabajo. Me explicó las implicaciones legales, las consecuencias financieras, los procedimientos que seguirían. Pero yo ya había pensado en todo eso. Ya había consultado con mi abogado la semana anterior, cuando empecé a sospechar que este momento llegaría eventualmente. Torres, envíeme todos los documentos necesarios. Firmaré todo lo que haya que firmar para desligarme completamente. La siguiente llamada fue a la tienda de electrodomésticos donde había financiado la lavadora, el refrigerador y el televisor. Electro Hogar, buenos días. Buenos días, necesito cancelar las cuotas que estoy pagando por los electrodomésticos del apartamento de la calle Bolívar. La empleada me pidió mis datos, revisó el sistema, y me confirmó que tenía 3 financiamientos activos por un total de 2 millones de pesos pendientes. Señor Jiménez, si cancela ahora los
los electrodomésticos serán retirados del apartamento. Perfecto. Eso es exactamente lo que quiero. Retírenlos cuando puedan. La empleada parecía confundida. No era normal que un cliente pidiera que le quitaran los electrodomésticos que había estado pagando religiosamente durante meses. Pero para mí tenía todo el sentido del mundo. Llamé también a la empresa de televisión por cable. Señor Jiménez, usted tiene contratado nuestro paquete premium para la dirección de la calle Bolívar. Correcto. Cancelo el servicio inmediatamente. ¿Algún problema con la calidad del servicio? Ninguno. Simplemente ya no voy a pagar por el entretenimiento de personas que no me quieren en su vida. Cada llamada me daba más fuerza. Cada cancelación me hacía sentir más liviano. Era como si estuviera liberándome de cadenas invisibles que me habían estado ahogando durante meses. Durante años, en realidad. Porque esto no había empezado con el apartamento. Había empezado mucho antes, con pequeños favores que se volvieron costumbre, con ayudas ocasionales que se convirtieron en obligaciones permanentes. Recordé cuando Iván estudiaba en la universidad. Yo pagaba no solo su matrícula, sino también sus gastos personales, sus salidas con amigos, sus vacaciones de fin de semestre. Papá, todos mis compañeros van a Cancún. ¿Puedes darme para el viaje? Y yo daba, siempre daba, porque creía que un padre debe sacrificarse por la felicidad de sus hijos. Pero hay una diferencia entre sacrificarse y ser explotado. Una diferencia que tardé demasiado en entender. Cuando conoció a Claudia, las cosas empeoraron. Ella era bonita, inteligente, pero también muy costosa. Restaurantes caros, ropa de marca, caprichos constantes. Papá, quiero que Claudia tenga lo mejor. ¿Tú entiendes? Y yo entendía. O creía entender. Pensaba que estaba ayudando a mi hijo a conquistar a la mujer de sus sueños, sin darme cuenta de que estaba creando un monstruo de 2 cabezas que solo sabía pedir y recibir. La boda fue el colmo. Una celebración faraónica que costó más que mi casa. 300 invitados, orquesta en vivo, vestido importado, luna de miel en Europa. Todo pagado por el padre que apenas fue consultado sobre los detalles, que solo recibía la cuenta final. Papá, es el día más importante de nuestras vidas. No podemos escatimar en gastos. Y yo no escatimé. Gasté mis ahorros, pedí préstamos, me endeudé hasta el cuello para darles la boda perfecta. ¿Y qué recibí a cambio? Ni siquiera me preguntaron mi opinión sobre el menú. Ni siquiera me dejaron elegir la música para mi baile con la novia. Fui un invitado más en una fiesta que yo pagué completamente. Pero seguí creyendo que todo valdría la pena cuando tuvieran hijos, cuando formaran una familia verdadera, cuando maduraran y apreciaran mis sacrificios. Qué ingenuo fui, qué estúpidamente ingenuo. El problema no era la inmadurez. El problema era que habían aprendido a verme como un recurso, no como una persona. Como una fuente inagotable de dinero, no como un padre que merecía respeto y cariño. Y yo les había enseñado eso. Yo les había permitido que me trataran así con mi silencio, con mi generosidad mal entendida, con mi amor incondicional mal direccionado. Pero hoy todo eso terminaba. Hoy empezaba mi liberación. Hoy comenzaba a vivir para mí mismo, después de décadas de vivir para otros que no valoraban mis sacrificios. Hoy decía basta. Hoy decía no más. Hoy decía que se acabó la época del cajero automático con sentimientos. No había pasado ni una hora desde mis llamadas cuando mi teléfono comenzó a sonar como loco. Era Iván. Por primera vez en meses, mi hijo me llamaba voluntariamente. ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Quería escuchar su voz, quería saber exactamente qué me iba a decir ahora que las cosas habían cambiado. «Papá, ¿qué hiciste?» Su voz sonaba desesperada, pero no arrepentida. Sonaba como alguien que acababa de perder algo valioso, no como alguien que había lastimado a su padre. Hice lo que debía hacer hace mucho tiempo, Iván. Dejé de pagar por el desprecio que recibo de tu parte. Mi voz era calma, serena, sin rastro de la rabia que había sentido horas antes. Era extraño, pero me sentía completamente en paz. Papá, no puedes hacer esto. Tenemos obligaciones, tenemos al bebé, tenemos. Ustedes tienen obligaciones, Iván. Yo ya cumplí las mías durante 2 años completos. Ahora es su turno de ser adultos responsables. Intentó argumentar, como siempre lo hacía cuando necesitaba algo. Papá, si es por el mensaje de esta mañana, yo. No es solo por el mensaje, Iván. Es por los meses de frialdad,
por las visitas canceladas, por las excusas constantes, por tratarme como si fuera un estorbo en sus vidas. El mensaje de hoy solo confirmó lo que ya sabía. Claudia se había puesto al teléfono en extensión. Podía escuchar su respiración agitada, su ansiedad palpable. Suegro, tiene que entender que estamos pasando por un momento difícil. El bebé, el trabajo, las responsabilidades. Claudia, durante 2 años yo entendí todo. Entendí su cansancio, entendí sus problemas, entendí sus necesidades. Pero ustedes nunca entendieron que yo también soy un ser humano con sentimientos. Nunca entendieron que merezco respeto, no solo sus cuentas por pagar. Pero papá, ¿cómo vamos a pagar el apartamento? ¿Cómo vamos a mantener todo esto? La pregunta de Iván me dolió, pero no por las razones que él esperaba. Me dolió porque confirmó que su única preocupación era el dinero, no la relación conmigo. No preguntó cómo me sentía, no se disculpó por el mensaje hiriente, no mostró ni un ápice de arrepentimiento genuino por haberme tratado mal. Iván, durante meses me preguntaron cómo iba a pagar todo. Nunca me preguntaron cómo estaba yo, si me sentía solo, si necesitaba compañía, si quería conocer mejor a mi nieto. Sus únicas preguntas siempre fueron sobre dinero. Hoy les devuelvo esas preguntas. ¿Cómo van a pagar? Esa es su responsabilidad ahora. Claudia intentó una táctica diferente. Suegro, piense en el bebé. Él no tiene la culpa de nada. ¿Va a permitir que su propio nieto sufra por un malentendido? Esa frase me hizo hervir la sangre. Claudia, no use a mi nieto como escudo. Durante 1 año he intentado ser parte de su vida, y ustedes siempre han puesto obstáculos. Siempre estaba enfermo cuando yo quería visitarlo, siempre estaba durmiendo cuando yo llamaba, siempre había alguna razón para mantenerme alejado. Ustedes fueron los que decidieron que yo no fuera parte de la vida de ese niño. Papá, podemos arreglar esto. Podemos hablar, podemos. No, Iván. No pueden arreglar esto con palabras. Tuvieron 2 años para demostrar que me valoraban como persona, no solo como fuente de dinero. Tuvieron cientos de oportunidades para tratarme con respeto, con cariño, con consideración. Y eligieron el desprecio. Eligieron la frialdad. Eligieron hacerme sentir como un estorbo. Pero suegro, sin su ayuda vamos a perder el apartamento. Van a venir a quitar los electrodomésticos. No tenemos cómo pagar todo esto solos. Claudia ahora lloraba, pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. Claudia, hace 2 horas me dijeron que no era bienvenido en su casa. Ahora me dicen que sin mí van a perder esa misma casa. ¿No ven la ironía? ¿No ven la crueldad de lo que me están pidiendo? Iván intentó una última estrategia. Papá, tú siempre dijiste que la familia es lo más importante. ¿Vas a romper la familia por un malentendido? Esa pregunta me partió el corazón, pero también me dio claridad. Iván, yo no estoy rompiendo la familia. Yo estoy defendiendo mi dignidad. La familia se rompió cuando decidieron que yo no era lo suficientemente bueno para estar en su mesa, pero sí era lo suficientemente bueno para pagar sus cuentas. Papá, por favor, reconsidérelo. Podemos ir a almorzar mañana, podemos hablar. ¿Ahora sí pueden almorzar conmigo? ¿Ahora sí tienen tiempo para el viejo? Qué conveniente, Iván. Que oportunamente han encontrado espacio en su agenda ahora que necesitan mi dinero urgentemente. Mi voz seguía siendo calma, pero las palabras eran como cuchillos afilados. Claudia intentó una última manipulación. Suegro, el bebé pregunta por usted. Dice, abuelo, y busca por toda la casa. Esa mentira me dolió más que todas las anteriores. Claudia, mi nieto tiene 1 año. Apenas balbucea algunas palabras. No me insulte con mentiras desesperadas. Si realmente quisieran que yo fuera parte de su vida, me habrían invitado al asado de hoy en lugar de humillarme con ese mensaje. Pero papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Iván sonaba completamente perdido, como un niño que acababa de perder su juguete favorito. Iván, van a hacer lo que hacen todas las parejas responsables, van a trabajar, van a buscar soluciones, van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Van a crecer, van a madurar, van a convertirse en adultos de verdad. Pero papá, nosotros no sabemos cómo. Exactamente, Iván. Ustedes no saben cómo porque nunca han tenido que hacerlo. Porque siempre han tenido al viejo tonto que les resolvía todo. Pero ese viejo tonto ya no existe. Ese viejo tonto murió esta mañana con el mensaje que me enviaste.
Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar a Claudia llorando, podía sentir la desesperación de Iván. Y por primera vez en años, no me sentí culpable por su dolor. No me sentí responsable de resolverles la vida. Me sentí libre, completamente libre. Papá, no hay manera de que reconsideren. No, Iván, no hay manera. Ustedes tomaron su decisión esta mañana cuando me dijeron que no era bienvenido en su casa. Yo estoy tomando la mía ahora. Mi decisión es recuperar mi dignidad, mi paz, mi vida. Mi decisión es dejar de pagar para que me quieran. Pero papá, no hay más peros, Iván. No hay más excusas. No hay más manipulaciones. Ustedes son adultos, actúen como tales. Yo soy un hombre de 67 años que merece respeto, no desprecio. Que merece amor genuino, no interés financiero. Que merece ser tratado como un padre, no como un banco. Colgué el teléfono con manos firmes. No estaba temblando, no estaba llorando, no estaba arrepentido. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz conmigo mismo. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Había elegido mi dignidad por encima de su comodidad. Había elegido mi paz por encima de su conveniencia. Había elegido, finalmente, vivir para mí mismo. Los días que siguieron fueron como una montaña rusa emocional. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de Iván, mensajes de Claudia, incluso llamadas de números desconocidos que después descubrí que eran amigos de ellos tratando de convencerme de que reconsiderara mi decisión. Era fascinante ver cómo de repente yo era el centro de atención de toda esa gente que antes me ignoraba completamente. El miércoles por la tarde apareció Claudia en mi puerta. Llegó con el bebé en brazos, obviamente calculando que la presencia de mi nieto me ablandaría el corazón. Me dolió verla ahí, no por compasión hacia ella, sino porque estaba usando a ese pequeño inocente como escudo para su manipulación. Suegro, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Su voz era diferente, más dulce, más suplicante que nunca antes. Claudia, ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Ustedes tomaron su decisión, yo tomé la mía. No la invité a pasar. Me quedé en el marco de la puerta, manteniendo la distancia física y emocional que necesitaba para no caer en sus juegos. Pero suegro, piense en el bebé. Mírelo, él lo extraña. Tomó las manitas del niño e hizo como si me saludara. Era patético y doloroso al mismo tiempo. Claudia, ese niño tiene 1 año. No me extraña porque ustedes nunca me permitieron ser parte de su vida. Durante meses les pedí visitarlos, les supliqué que me dejaran conocer a mi nieto, y siempre tenían excusas. Ahora que necesitan dinero, de repente el niño me extraña. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo? Intentó llorar, pero las lágrimas parecían forzadas, calculadas. Suegro, admito que cometimos errores. Estábamos estresados, cansados, no sabíamos cómo manejar todo. Pero eso no significa que no lo queramos en nuestras vidas. Claudia, tuvieron 1 año entero para demostrar que me querían en sus vidas. 1 año de oportunidades desperdiciadas, de invitaciones rechazadas, de excusas constantes. Y el sábado, cuando organizaron un asado familiar, me excluyeron deliberadamente. Esa fue su demostración de amor. Se quedó en mi puerta durante más de media hora, alternando entre súplicas, chantajes emocionales y amenazas veladas. Suegro, sin su ayuda vamos a tener que mudarnos con mis padres. ¿Quiere que su nieto crezca en un ambiente así? Claudia, su hijo va a crecer donde ustedes puedan mantenerlo. Esa es responsabilidad de sus padres, no de su abuelo. Yo ya cumplí mi parte como padre con Iván. Ahora es su turno de ser padres responsables. Cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir nada, su máscara de dulzura se cayó completamente. Usted va a terminar solo, suegro. Completamente solo. Y cuando sea viejo y necesite ayuda, no venga a buscarnos. Su verdadera personalidad salió a la luz en esa amenaza. Claudia, prefiero estar solo con dignidad que acompañado siendo humillado. Y en cuanto a necesitar ayuda cuando sea viejo, ya soy viejo, y la única ayuda que necesitaba era respeto y cariño. Cosas que ustedes nunca supieron dar. Esa noche, cuando finalmente se fue, me senté en mi sala y miré alrededor. Mi casa estaba silenciosa, pero no se sentía vacía. Se sentía tranquila. Por primera vez en meses no tenía que esperar llamadas pidiendo dinero,
no tenía que revisar mi cuenta bancaria preocupado por las transferencias pendientes, no tenía que planificar mi presupuesto alrededor de las necesidades de otros. Era una sensación extraña, pero liberadora. El viernes llegó Iván. Esta vez vino solo,